Usted y yo vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro. Le invito, por favor, sea cada uno de ustedes bienvenidos en esta mañana. La segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos del 16 al 21. Mi amado hermano, el propósito mío esta mañana es que usted pueda salir de este lugar confrontado, no por el pastor Juan, confrontado por la palabra de Dios. En esta mañana vamos a ver un pasaje muy más que desafiante, que nos alerta a nosotros, que nos sacude a nosotros. Tal vez nosotros estamos en un letargo y en un descuido. Hemos escuchado voces de cualquier dirección, pero lo que nos enseña la palabra de Dios en esta mañana, mi amado hermano, a usted y a mí, porque he sido el primer beneficiado por su palabra, es que la autoridad de nuestra vida sea la palabra de Dios. En un mundo donde todos hablan, donde todos dicen haber sido enviados por Dios, ¿a quién hacemos caso? ¿A quién creemos? Nuestro hermano Eduardo hacía la lectura bíblica de la porción que vamos a estudiar en esta mañana y nos recuerda que no son fábulas lo que venimos a escuchar los domingos o cada vez que nos reunimos como iglesia, porque usted y yo somos la iglesia. Este es nada más el edificio. Y que cada vez que nosotros nos reunimos, ¿qué anhela escuchar usted? ¿Que le va a ir bien en la vida? ¿Que va a tener muchos hijos? ¿Que va a ser millonario? ¿Qué es lo que quieren ustedes escuchar cuando se reúnen como iglesia, como cuerpo de Cristo? Realmente nosotros, hermanos, cada vez que venimos a la iglesia debemos de escuchar que somos pecadores y que debemos arrepentirnos y buscar de Él. Yo no quiero predicar otra cosa que esté fuera de su palabra. El Señor me pedirá cuentas. Y para mí, hermanos, es solo la palabra de Dios lo que me lleva a exponer a ustedes. No fábulas, la verdad revelada en su palabra. Vamos a orar en este tiempo, por favor. Ahí donde está usted, cierre sus ojos, por favor. Padre, venimos ante ti, Señor, un grupo de hombres y mujeres que anhelamos tu verdad, tu palabra, Señor bendito. Que hoy hables a nuestros corazones a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Que no salgamos de este lugar entretenidos, que salgamos de este lugar desafiados, que salgamos de este lugar exhortados a ser más como tú. Padre, ponemos delante de ti nuestras vidas. Abre nuestros oídos y, por así decirlo, abre los oídos de nuestro corazón, para que tú penetres con la verdad de tu palabra en nuestra alma. La gloria y honra son para ti, mi amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Hermanos, como les dije hace un momento, y permítame añadir esto, vivimos en tiempos donde la gente duda de todo, inclusive dudan de la iglesia, dudan de los pastores, dudan de la autoridad, dudan de la moral y hasta dudan de si la verdad existe. En tiempos donde la verdad es relativa, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad, pero en todo esto, ¿cuál es la verdad? Y sabemos usted y yo que la verdad es Cristo, como dice Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Muchos hoy dicen mi verdad o tu verdad, pero Pedro en esta mañana nos recuerda que la fe cristiana no está basada en emociones. La fe cristiana no está basada en rumores, está basada en hechos reales, en el testimonio apostólico y en una palabra segura que es inspirada por Dios. En los textos que acabamos de leer, que usted puede remitirse allá en las pantallas, ¿sabe a quién escribe el apóstol Pedro? A creyentes que estaban confundidos por falsos maestros. Gente que quería pescar a río revuelto, como se lo dice coloquialmente, ¿verdad? Gente que estaba buscando de Dios y donde aparecían oportunistas. Hermanos, qué triste es escuchar cuando hay gente que está buscando de Dios porque Dios ya tocó su corazón y lastimosamente cae en una secta o cae en una iglesia que se dice llamar de sana doctrina, pero lo que menos hay en esta iglesia es doctrina. A mí me duele el corazón cada vez que escucho que hombres y mujeres sinceramente buscan a Dios y caen en un lugar de estos. Y después de testimonios, perdónenme utilizar la expresión, salen desplumados de estos lugares. La palabra de Dios ya lo advierte a través de Pedro. Algunos decían que Jesús no volvería, que todo era espiritual, que todo era simbólico, pero Pedro responde a una declaración poderosa. ¿Recuerdan la transfiguración? Aquellos que hemos leído en los evangelios la transfiguración. Pedro está recordando aquel acontecimiento y él está diciendo: lo que predicamos no son fábulas, en el sentido de contar historias que son falsas, que sean historias que nunca ocurrieron. Pedro está diciendo: lo que predicamos no son fábulas. Nosotros vimos su gloria, oímos su voz y además tenemos la palabra profética más segura. Mi amado hermano, con todo el corazón, estemos muy atentos a la predicación de hoy, porque hoy en día esta falsa enseñanza que ya es advertida por Pedro prolifera en las iglesias de hoy. Permítame compartirle 3 verdades fundamentales en estos pasajes. El evangelio, hermano, es real. Está basado en testigos oculares. Gente que estuvo presente cuando ocurrieron estos hechos. Número 2, la palabra profética es segura y confiable. 3, las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Y estas 3 verdades deben ser expuestas siempre y deben ser recordadas siempre, porque hay falsos maestros que están viendo la debilidad de muchos para aprovecharse de aquello. El evangelio es real.
Primero, el Evangelio es real, basado en testigos oculares. Lo que vemos en los versículos del 16 al 18, ¿verdad? Leamos nuevamente los versículos. Dice la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Una vez más, permítame decirle, Pedro comienza diciendo: no les predicamos cuentos. Hey, no estamos contando, no somos cuenteros. Ese es un cuentero, ¿no? Y hay personas que tienen una capacidad increíble, hermanos, de contar hechos que no han sucedido y usted le termina creyendo por la capacidad que tienen para contar hechos que no han sucedido, ¿verdad? Los cuenteros. Ecuador tiene su tristemente célebre cuentero, ¿no? El cuentero de Muisne, que dice la historia que vendió el reloj en la ciudad de Guayaquil a unos extranjeros. Permítame decirles, este hombre tenía una labia. Eso es un cuentero. Que los hay en la iglesia. Hermanos, un falso maestro, un líder de una secta, por lo general tiene una capacidad increíble de oratoria y de elocuencia. Usted no va a ver un líder carismático, falso maestro, que no sea bueno para hablar en público. No va a encontrar usted esto, mi amado hermano. Va a ver a alguien que tiene la facilidad de contar cuentos, de contar historias. Los falsos maestros en tiempos de Pedro inventaban historias para justificar su conducta y negar la venida de Cristo. Por eso Pedro está diciendo: esto no es producto de imaginación humana. La Biblia no es, hermano, una colección de leyendas, como afirmaban algunos, y hasta el día de hoy. Pablo mismo dice en 1 Timoteo 1:4, ni presten atención a fábulas, no presten atención a aquello. El Evangelio no es un mito que consuela, es un hecho real que transforma. El Evangelio es real, no es algo que está relatado en mitos, en fábulas, en cuentos. ¿Cómo se sentiría usted, mi amado hermano, si en esta mañana yo paso acá al frente y comienzo a contarle mis sueños? O que yo pase acá al frente al púlpito y comience a contarle lo que Dios me dijo. ¿Qué pasaría si yo me paro al frente y le digo a usted que Dios me dijo que me dé su casa? ¿Qué diría usted? Pastor, se volvió loco. ¿Cómo voy a darle mi casa? O que yo me pare acá al frente esta mañana y le diga: hermano Wilson, Dios me dijo esta mañana que me dé su carro. ¿Qué me va a decir el hermano Wilson? Qué bueno, pastor, pero Dios a mí no me ha dicho nada. Esto pasa en estas iglesias y es lo que Pedro está advirtiendo en este momento. Hay gente que transforma el evangelio
en cuentos increíbles, en nubes, en lluvia, en falsos milagros. Y el Evangelio no es esto, mi amado hermano. Y aparte de eso, Pedro, yo veo la actitud de Pedro diciendo: no crean cuentos, hermanos. Yo estuve ahí. Yo vi cuando una voz del cielo le dijo al Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por favor, créannos a nosotros. Ahora, Pedro no hubiera podido hacer esto por sí mismo. Y ahí es donde actúa el Espíritu Santo, para convencerte a ti y a mí de esta verdad bíblica. ¿Qué pasa entonces con aquellos que creen cuentos? Hermanos, el enemigo está ahí. ¿Recuerdan cómo en la misma carta de Pedro veíamos que el enemigo, Satanás, el diablo, ¿con qué actitud está queriendo hacerle caer a usted? Él está como un león rugiente, esperando a quien devorar. Si usted escucha mucho cuento, si usted cada vez que va a una iglesia, y lo digo inclusive yo, debemos ser como los cristianos de Berea, porque yo puedo exponer las escrituras hoy y yo quisiera que usted al salir de aquí compruebe en la escritura si lo que fue expuesto esta mañana es así. ¿Qué evidencia más grande la de los apóstoles? Estar dispuestos a sufrir y a morir por la verdad del Evangelio. Hermanos, no fueron muertes así nomás. Fueron muertes, fueron torturas prácticamente. Y de los primeros cristianos de la misma forma. Muchos murieron siendo devorados por leones en el circo romano. Muchos fueron aserrados, muchos fueron apedreados, que es lo que menciona la carta a los Hebreos en el capítulo 11, ¿verdad? Pedro nos dice: nosotros lo vimos, nosotros estuvimos ahí. No es un relato de segunda mano. Y en esto, hermanos, hay mucha gente y mucho charlatán hoy en día. Mientras hacía el sermón, le daba los últimos pulida ayer en la noche, se me ocurrió hacer algo. Y perdón que haga esto, pero le preguntaba al chat GPT una cosa. Le decía: quiero que me ayudes con un solo versículo de la Biblia en donde se diga que el apostolado y los profetas están vigentes hoy en día. ¿Quiere escuchar usted lo que me dijo la inteligencia artificial? Bueno, él formuló mejor la pregunta diciendo lo siguiente: ¿hay algún versículo que diga explícitamente que los apóstoles y profetas siguen vigentes hoy en día? La respuesta
breve y concluyente de la inteligencia artificial fue esta: no. No existe en toda la Biblia un solo versículo que diga explícitamente que los apóstoles y profetas continúan vigente hoy en día. ¿Y qué es lo que hacen algunos hoy en día en ciertas iglesias? Ahí viene el profeta, ahí viene el apóstol, engañando a la gente descaradamente. Perdóneme, pero estos son unos charlatanes mercaderes de la fe. Y Pedro ya está advirtiendo eso. No crean, no coman cuento, está diciendo Pedro. Crean lo que decimos nosotros, porque nosotros estuvimos ahí. Los apóstoles estuvimos ahí. ¿Sabía usted, hermano, que un requisito para ser apóstol es haber estado con Jesús? Ahí, físicamente, haber comido, haberle escuchado al Señor Jesucristo, haber visto su crucifixión, haber visto su resurrección, su ascensión a los cielos. ¿Sabía usted que ese es un requisito para ser apóstol? Pero los que se dicen llamar apóstoles hoy en día, ¿vieron al Cristo resucitado? Y vamos a ver más adelante lo que dice la palabra en cuanto al profeta. Pedro vio la majestad de Cristo y nos hace acuerdo, ¿no?, de aquel momento de Mateo 17 en la transfiguración. Allí Jesús mostró su gloria, ¿verdad? Tan resplandeciente como el sol, conversando con dos personajes bíblicos, Moisés y Elías. Pedro dice: nosotros vimos, nosotros estuvimos ahí. No somos cualquiera. Y oyeron la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe que este mensaje confirma la deidad de Cristo? Exactamente lo que Elías profetizó en Isaías 42:1. Vamos a Isaías 42:1, por favor. Isaías 42:1. Dice la palabra del Señor: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Este texto profético de Isaías se está refiriendo a aquel siervo de Dios, aquel Jesús, aquel Mesías prometido. Pedro está diciendo: no crean a los falsos maestros, nosotros oímos al Padre. ¿Cómo aplico esto en mi vida? Este primer punto de el Evangelio es real, basado en hechos reales, basado en testigos oculares, testigos que estuvieron ahí. Hermano, tu fe no depende de tus emociones. Porque las emociones, ¿qué hacen? Suben y bajan, suben y bajan. Tu fe no depende de circunstancias.
depende de la realidad de Cristo, vista, oída y proclamada fielmente. Algo que no fue hecho en un rincón, algo que no fue hecho un montaje, algo que se hizo escondido. No. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 26, donde se relata el momento en el que Pablo estaba al frente del rey Agripa. Vamos a leer desde los versículos 24 y 29, pero permítame ponerle un poco en el contexto. Pablo había apelado al César, estaba ya mucho tiempo preso y un rey llamado Agripa quería ver a Pablo. Y Festo, aquel que estaba encargado de Pablo, le dice, él es aquel que alborota a la gente, se pone a hablar de un tal Jesús ya muerto, y pues hay mucha gente que le sigue. Pablo se para al frente y comienza a estar hablando, comienza a decir que lo único que ha hecho es obedecer a la visión que tuvo, el llamado de Dios. Y comienza a decirle al rey Agripa que todo lo que él está obedeciendo es algo que ha sido público, que difícilmente alguien pudiera negar los hechos. Y mire esta interacción entre Pablo y el rey Agripa, que aquí a mí me encanta mucho. Tal vez hubiera querido que el rey Agripa se haya convertido. Entre comillas, Pablo casi lo logra. Y dice la palabra del Señor en Hechos 26, versículos del 24 al 29. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hermanos, no solamente Pedro nos está diciendo: no crean en fábulas. Él nos está diciendo que tenemos la palabra profética más segura y confiable. Más segura que qué? Más segura, escúcheme, más segura que experiencias, más segura que sentimientos, más segura que visiones, más segura que revelaciones. Pedro tuvo una experiencia gloriosa, pero dice: más seguro aún es lo que está escrito. ¿Ven ahí la conexión? Él estuvo en la transfiguración, fue una experiencia para él. Él está diciendo: sí, yo estuve ahí, pero ¿saben qué? Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura?
Si usted trajo su Biblia, la tiene en sus manos. La palabra profética más segura, que no puede ser sustituida por alguien que se diga ser profeta y me declare que voy a ser campeón del mundo en el próximo mundial. Dios nos dio su palabra para que tengamos certeza absoluta. Dios nos dio su palabra para que confiemos en ella, en su palabra, que es su palabra. No solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Está escrito, hermanos, lo que usted y yo debemos saber en cuanto a la salvación. Pare de contar. Pero ¿qué pasa con estos tiempos? No es algo reciente, hermanos, esto ha pasado siempre. Pero ¿saben quiénes caen? ¿Saben quiénes caen en estos lugares, hermanos? Aquellos que no estudian la palabra. Ellos son presa fácil para un carismático apóstol, profeta, que comience a decir, Dios me dijo. Bueno, no sé ni cuántas cosas más dirán ellos. Pero uno les escucha, les endulza el oído. Está por terminar el año, mi amado hermano. ¿Cuánta gente que se dice llamar profeta debe estar cocinando sus profecías para el 2026? Deben estar así. Y gente que no ha querido confiar en la palabra más segura que tenemos, espera y anhela, ¿no? Profetízame, profetízame, profetízame. Y comienzan ellos, ¿no? En este año profetizo que habrá un terremoto. Hermanos, pregunto yo, ¿en qué año no ha habido terremotos? Todos los años hay terremotos. ¿Y sabe qué es lo irónico de este asunto? Que cuando hay un terremoto, ¿sabe lo que dice el profeta? Yo dije, ahí está grabado. Yo lo dije empezando el año. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los profetas antes de que sucediera el COVID-19? ¿Dónde estaban los profetas antes de que un grupo de terroristas secuestrara aviones y se impactaran contra las Torres Gemelas el 9 de septiembre del 2001? ¿Dónde estaban los profetas? Charlatanes. Pero no hable mal, no hable así, pastor, de ellos. No, hermanos. Pedro lo hace. Pablo lo hace también. Y nosotros deberíamos hacerlo también. Porque si callamos, nos volvemos en cómplices de esto. Fue interesante ver hace pocos meses de las tantas profecías que esta gente da, que estos charlatanes da. Hace meses atrás un político colombiano sufrió un atentado, Miguel Uribe. Pasó muchas semanas internado y en coma. ¿Y sabe qué? Un hombre que se dice llamar
profeta, dijo lo siguiente: declaro sanidad en la vida de Miguel Uribe. Dios me ha revelado que él se levantará de esa cama y será el próximo presidente de Colombia. ¿Qué creen que pasó? Usted sabe lo que pasó. Si usted ve las noticias, usted sabe lo que pasó. Miguel Uribe falleció. ¿Sabe lo que dicen estos profetas? Cuando dan la cara, hermanos, yo ya no diera la cara con algo así, pero ellos son, no sé qué palabra ponerles, que se vuelven a poner al frente de una pantalla para decir: es que Dios cambió de opinión. Yo quisiera pedir a usted que abra conmigo el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20 y 22. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 20 al 22. Hermano, y si usted tiene un resaltador, yo sé que a algunos de ustedes les gusta resaltar su Biblia, estos versículos resáltelos porque en algún momento les va a servir. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 18, versículos del 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Cuántos muertos habrían ahorita ya, no? De todos los que se dicen llamar profetas. La palabra es clara, hermano. Literalmente está diciendo: si alguien dice que es profeta y viene de parte mía, y si dice algo que va a pasar y no pasa, ¿qué hay que hacer con aquel? Bueno, no dice el versículo de qué forma, pero dice que debe morir. ¿De qué forma debe morir? Por el contexto, debe morir lapidado. O sea, el profeta, el falso profeta, el charlatán, tiene que morir apedreado. ¿Cuántos deberían morir hoy apedreados? Pero tenemos la palabra más profética, perdón, la palabra profética más segura, más confiable. Es una luz en medio de la oscuridad. Pedro dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Este mundo está lleno de tinieblas, confusión, pecado, engaño espiritual. Es el enemigo el que está detrás de todo esto, ¿verdad? Como lo llama Efesios 6:12, las tinieblas de este siglo. Pero la palabra de Dios es lámpara.
Lo que dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra de Dios la que está alumbrando el camino por el cual yo debo andar. Pero si yo no tomo en cuenta lo que dice la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, la única segura, y ando escuchando los cuentos y las fábulas, hermano, me estaré yendo a un barranco. Y por eso decía al principio que me duele escuchar de personas que sinceramente anhelan buscar a Dios y caen en lugares como estos. Un faro en la costa no detiene la tormenta, pero evita el naufragio. Así la palabra no elimina los problemas, pero evita que tu alma se extravíe. Así que esto lleva a lo siguiente: hay que prestarle atención. Pedro mismo está diciendo aquí: hagamos bien en atenderla. No es suficiente tener una Biblia. Muchas la tenemos en la biblioteca, adornando la biblioteca, ¿verdad? Hay que acatarla, obedecerla, estudiarla, escudriñarla, exprimirla. Como dice un predicador, rumiarla. Porque el animalito mastica, 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 mastica y mastica y está un buen rato ahí, ¿no? La figura es esa. Debemos estudiarla y escudriñarla y ver las verdades que Dios habla en nuestra vida. Vámonos a Josué 1:8, que es otro de los versículos que nos recuerda la importancia de memorizar la palabra de Dios. Josué 1:8 en el Antiguo Testamento dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medita en ella de día y de noche. No hay un horario específico, amado hermano. Puedes hacerlo a cualquier hora del día. Obviamente no te estoy diciendo deja de trabajar para que medites en ella. No, hay que trabajar, hay que ser responsables. Pero en tus tiempos en los cuales puedes hacerlo, agarra tu Biblia y medita en ella, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva, o hasta que el Señor te diga: hasta aquí, mi hermano, se acabó tu tiempo. Y Pedro está diciendo: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese lucero de la mañana es Cristo mismo. La palabra nos guía ahora mientras esperamos su regreso. Habíamos visto que el Evangelio es real, basado en hechos reales, no con testigos oculares. Que tenemos la palabra profética segura y confiable. Y ahora permítame decirle: las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Pedro ahora explica que la palabra es segura. ¿Y por qué es segura?
porque su origen no es humano. No es que Dios se arrepintió cuando un profeta me dice que algo no sucedió de lo que dijo. Es que Dios cambió de opinión. Bueno, yo puedo equivocarme porque soy humano. No, son justificaciones nada más. Pero confiamos en esta palabra porque no tiene origen humano, tiene origen divino. Y Dios mismo es el autor de esto. No es producto de interpretación privada, lo que dice el versículo 20. Pedro dice que la escritura no nació del ingenio del profeta. Escuche bien, mi amado hermano. No es su opinión, no es su análisis, ni siquiera es su experiencia personal. Jeremías 23:16 advierte que los falsos profetas hablaban de su propio corazón, pero los verdaderos hablaban el mensaje de Dios. Jeremías 23:16. No es producto de interpretación privada. Los profetas mismos fueron movidos por el Espíritu Santo. Pedro utiliza la palabra movidos, que en griego se usa para describir un barco siendo movido por el viento. Ellos escribieron, pero el Espíritu Santo dirigió cada palabra. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos están orando por mí en este momento mientras yo predico esto? Porque el enemigo en este momento está queriendo hacerle, no le creas. Si tú tienes un sueño, yo te voy a dar un sueño, revélalo. No soy yo, mi amado hermano. Es el Espíritu Santo lo que habla. Porque lo que yo menciono en este momento es nada más que la Escritura. Yo no puedo añadirle y no puedo quitarle nada. Porque hay de mí si una coma o un punto fuera alterado. Tenemos la palabra. Agradezca a Dios por la palabra de Dios. No nos descuidemos de aquello, hermanos. Esta palabra es la que divide el error de la verdad, la oscuridad de la luz. Es esta palabra la que nos guiará. Como dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿El resultado cuál es? El resultado es perfecto, confiable, infalible. Pero me duele saber que hoy en día una iglesia que predica que eres un pecador y que tienes que arrepentirte y venir a los pies del Señor está con poca asistencia. Pero una iglesia donde te dicen que tú vas a ser millonario, que vas a ser próspero, no hay ni dónde sentarse. Realmente es algo que a mí me duele el corazón. Pero escrito está que en aquellos días
tendrán comezón de oír la sana doctrina y se amontonarán para escuchar fábulas. O sea, lo que está sucediendo, hermanos, no debe sorprendernos, escrito está, pero eso no deja pasar el hecho de que duela esto, hermanos. ¿Y cuál debería ser su actitud y la mía? Oremos para que salgan del error. Oremos por eso. No les miremos por debajo del hombro diciendo, yo descubrí la verdad o Dios puso la verdad en mí. Ustedes se van a ir al infierno. No. Tengan esa misericordia y esa piedad por aquellos que aún tienen esa venda en sus ojos, para que el Espíritu Santo les quite esta venda de los ojos. Un velero avanza según la fuerza del viento, no por decisión del barco. El Espíritu Santo impulsó a los profetas, Él guió, Él sopló, Él movió. Por eso la palabra no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Porque Dios usó hombres, pero el mensaje no es de los hombres, el mensaje es suyo. El mensaje viene de Dios. Cada escritor tenía su propio estilo, eso sí, su propia personalidad, su vocabulario, su contexto. Y por eso vamos a ver que ciertas cartas difieren de otras porque fue un escritor humano quien la escribió. Pero es Dios el autor de este mensaje. El autor supremo es el Espíritu Santo. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Si la Biblia es inspirada, yo lo creo, que el autor es Dios. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es autoridad suprema. No se negocia, no se adapta a la cultura, no se corrige, se obedece. Desobedecer la Biblia es desobedecer a Dios. Aceptar la Biblia es aceptar su voluntad. Para concluir en esta mañana, hermanos, que nuestra fe descanse en su palabra, que es la palabra profética más segura. Y en el griego esta palabra más segura quiere decir completamente segura. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay otra. Es esta. Y Pedro nos da 3 fundamentos eternos. Cristo es real. Su poder y su venida no son fábulas. Los apóstoles son los testigos. La palabra es segura, una luz confiable en medio de la oscuridad. La escritura es inspirada, vino del Espíritu Santo, no del hombre. Y quiero ponerle este desafío a usted en esta mañana. Esté atento a sus oídos. Tal vez hoy estás luchando con dudas, inseguridades o temores. Tal vez sientes que tu fe está débil. Vuelve a la palabra. Vuelve al testimonio apostólico. Vuelve a la verdad de Dios. La Biblia no cambia porque Dios no cambia. Su palabra sigue siendo lámpara, sigue siendo verdad, sigue siendo roca firme.
que nosotros podamos, a pesar de lo que el mundo hoy en día ve, que seamos aquellos hombres y mujeres que confiamos en la palabra de Dios. Y si el profeta habla, ahora hermanos, el profeta hoy en día es aquel que predica la palabra de Dios. Ese es el profeta hoy. Pero los profetas que vemos ahora no son profetas, son adivinos. ¿Sí? Y hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Confiemos en la verdad de su palabra, la verdad revelada en su palabra. Cierre sus ojos, mi amado hermano, por favor. Padre, te doy las gracias por esta palabra. ¿Qué sería, Señor, de nosotros si no hubieras revelado tu palabra, Señor? Fue el propósito tuyo, mi Dios bendito. Que haya esa pasión por tu palabra. Sí. Y que siempre sea pasada por filtros. Que esta iglesia, la Iglesia Bautista Picoa, sea como aquellos hermanos ilustres de Berea, que no se conformaban solo con escuchar, sino que ellos agarraban las escrituras y comparaban a ver si es verdad lo que se predicaba al frente. Señor, te pido misericordia por todos aquellos que aún continúan en estos lugares, Padre bendito, donde no se predica tu palabra, donde la palabra ha tomado el segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, inclusive ya ni siquiera se toma en cuenta la palabra. Señor, que podamos tener ese celo por proclamar tu palabra. Que sea nuestra guía y que sea nuestro espejo, que nos moldee del modo que tú quieres que seamos. Señor, no está por demás exclamar que duele el corazón cuando una persona ha escuchado tu palabra, ha estudiado tu palabra y aún así se ha alejado de una iglesia bíblica para acudir a un lugar donde predican todo menos tu palabra. Tú tendrás el propósito en sus vidas, Señor, pero mientras tanto, guárdanos en mantenernos en la verdad de tu palabra, aquella palabra profética más segura. No confío en lo que me pueda decir un hombre, no voy a confiar en lo que un profeta me dice, autodenominado profeta. Tenemos tu palabra revelada. A ti sea la gloria y la honra, mi amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.